Número 3. Connie Converse. Elizabeth Ian Converse, mejor conocida como Connie Converse, nació en Lacona, New Hampshire, en agosto de 1924. Connie era la hija del medio, con un hermano 3 años mayor y otro 5 años menor. Su padre era ministro y su madre una talentosa música. Y una pianista consumada. La familia Converse era muy religiosa. En su hogar estaban prohibidos el baile, el alcohol y los juegos de cartas. En la casa solo se escuchaba música clásica. Religiosa. Según las entradas del diario de Connie, su vida familiar era desagradable. Su hermano mayor Paul luchaba con problemas de salud mental. El psicoterapeuta de Paul concluyó que sus problemas mentales provenían de la actitud dominante de su madre. Connie escribió que deseaba que su madre se volviera muda porque pensaba que mejoraría la vida de su familia. Dijo que el comportamiento de su madre la llevaba a estar callada a menudo. Connie era una excelente estudiante. Fue la mejor de su clase y ganó varios premios en la escuela secundaria, incluyendo una beca académica para el Colegio Manjulio en South Hadley, Massachusetts. El Colegio Manjulio fue la alma mater de su madre y abuela. En la universidad, Connie tuvo su primera experiencia de libertad, pero terminó abandonando después de 2 años. Según Philip, su hermano menor, ella se mudó por 5 años tras dejar la universidad. En los años 50, Connie Converse consiguió un apartamento en Greenwich Village, Nueva York. Finalmente cambió su nombre de Elizabeth a Connie. Connie era el apodo que obtuvo en la ciudad de Nueva York. Trabajaba en la oficina de fotografía de la academia en Printing House durante el día y escribía poesía y tocaba la guitarra por la noche. Grababa música en cintas en su apartamento y las enviaba por correo a su hermano menor, Philip, y su esposa. También tocaba canciones para sus amigos. En 1954, un amigo le pidió que tocara en un salón de música de forma semi-regular. Las actuaciones de Connie Converse con su guitarra fueron tremendamente populares entre el público. El show fue presentado por Gene Deitch, un animador y entusiasta del audio. Deitch grabó a los intérpretes, incluyendo a Connie. Una grabación de Connie, actuando de alguna manera, llegó a las personas del programa matutino de Columbia Broadcasting System y se le pidió que actuara en el programa. Ella aceptó y tocó sentada junto al famoso periodista Walter Cronkite. La televisión se transmitía en vivo, por lo que no hay material de archivo disponible. Algunas imágenes del programa han sobrevivido, pero como no hay grabación, la única actuación en vivo de Connie Converse son las grabaciones de Deitch. La aparición en el programa matutino no hizo mucho para impulsar su carrera. Connie Converse se mudó de Greenwich Village a Harlem. Compró un piano y comenzó a escribir nueva música. Sus nuevas canciones debían ser un alejamiento de su trabajo anterior, pero solo hay una grabación de una canción que tocó en el piano. Connie Converse grabó todas sus canciones en guitarra, titulándolo Volumen 1 y 2 de la música. La cinta termina con su canción de piano, La vanidad de las vanidades. La canción es muy distinta a sus temas previos. Notablemente, canta sobre el amor no correspondido, algo inédito en su carrera. Connie Converse se considera una artista antes de su tiempo. Ella tocaba música folk americana que artistas como Bob Dylan y Joni Mitchell popularizarían una década después. Los cantantes de folk estadounidenses suelen actuar con una guitarra y sus letras son íntimas y personales. Punto. Para 1961, un año antes de que Bob Dylan lanzara su álbum debut, Connie estaba cansada de intentar triunfar en el negocio de la música y decidió mudarse más cerca de su hermano menor. Philip y su esposa vivían en Michigan, donde él enseñaba ciencias políticas en la Universidad de Michigan. Connie se mudó a Ann Arbor, Michigan, donde trabajó en trabajos ocasionales y se ofreció como voluntaria. En 1963, se convirtió en escritora y editora para el Journal of Conflict Resolution. La revista era una publicación académica revisada por pares bimensual que se centraba en el conflicto internacional y la resolución de conflictos. Estaba dirigida por la Universidad de Michigan.
Desafortunadamente, durante este periodo, Connie Converse estaba deprimida y lo afrontaba bebiendo y fumando. En 1972, la revista de resolución de conflictos fue vendida a la Universidad de Yale, lo que significaba que Connie se quedó sin trabajo y esto empeoró su depresión. Para animarla, sus amigos y colegas le regalaron un viaje a Inglaterra con su dinero. Pero este amable gesto no logró levantarle el ánimo. La madre de Connie le pidió que la acompañara en un viaje a Alaska, y ella accedió a regañadientes a ir. El viaje solo empeoró su depresión. En agosto de 1974, Connie Converse cumplió 50. Poco después envió cartas a sus amigos diciendo que se iba porque quería un nuevo comienzo en otro lugar. Les dijo que no se preocuparan por ella. Luego empacó su Volkswagen Beetle con sus pertenencias y su guitarra. Se despidió de su hermano y su familia y se fue. Nunca más se la volvió a ver. Más tarde, Phil contactó a un investigador privado y le pidió que encontrara a su hermana. Sin embargo, el investigador le dijo que Connie tenía el derecho de desaparecer y que si la encontraba, no podía obligarla a regresar. Eventualmente, su familia aceptó que ella quería desaparecer, por lo que nunca presentaron un informe de persona desaparecida. En el año 2009, las grabaciones de Connie actuando en los años 50 llegaron a un productor que lanzó las canciones como un álbum llamado Qué triste, qué encantador. Al momento de esta grabación, Qué triste, qué encantador tiene más de 16 millones de reproducciones en Spotify. Connie Converse encontró éxito casi 50 años después de que dejó de intentar hacerlo en el negocio de la música. Algunos la llaman la Bob Dylan femenina que llegó muy temprano. En el momento de esta grabación, nunca se ha encontrado rastro de Connie Converse o su Volkswagen Beetle. Como no se reportó la desaparición, la policía nunca ha investigado el caso. Si Connie Converse aún está viva, tendría 100 años. 2. J. I. M. Sullivan. Casi un año tras la desaparición de Connie Converse, otro cantante de folk desapareció sin rastro. James Anthony Sullivan, conocido como Jim, nació en Nebraska el 13 de agosto de 1939. Jim era el séptimo hijo nacido. Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia se mudó a San Diego, California. En la preparatoria, Jim era el mariscal de campo del equipo de fútbol y tocaba la guitarra. Durante este periodo conoció a Barbara, con quien se casaría en los 60. Era copropietario de un bar universitario que fracasó y tuvo que cerrar. Por esa época se integró a Los Sobrevivientes, una banda de rock de San Diego. En busca del éxito en la industria musical, Jim abandonó la banda y se mudó con Barbara a Los Ángeles, California, en 1968. Mientras estaban en Los Ángeles, Barbara era la secretaria de Capitol Records y Jim tocaba en conciertos por la noche. Jim formaba parte de un pequeño círculo de amigos de Hollywood que incluía al actor y director Dennis Hopper. Jim tuvo un pequeño papel sin crédito en la película Easy Rider de Hopper de 1969. Jim interpreta a un guitarrista en una comuna hippie. En una actuación en el Raft Club en Malibú, el productor Al Dobbs lo escuchó tocar y quedó impresionado. Barbara no tenía mucha suerte conectando a Jim con alguien en Kepler Records, así que Dobbs recaudó dinero para grabarlo de manera independiente. Esto llevó a que lanzara su álbum debut, Objeto Volador No Identificado, en 1969. Se describe como un álbum de folk psicodélico sobre lo sobrenatural y extraterrestre. Jim tenía un gran interés en estos asuntos. Sin embargo, Jim no tuvo mucho éxito con el álbum. Para 1972, Jim estaba pasando por momentos difíciles en su carrera y vida personal. Lanzó su segundo álbum, que llevaba su propio nombre, pero nuevamente no causó mucho impacto. También dejó a su esposa Barbara y a sus 2 hijos. En 1975, Jim se había frustrado con la escena musical en Los Ángeles y pensó que podría tener mejor suerte en Nashville, Tennessee.
Empacó su Volkswagen Beetle y se fue a Nashville el 4 de marzo de 1975. Mientras conducía a Nashville, Jim fue detenido por la policía en Nuevo México. Afirmaron que zigzagueaba mientras conducía, por lo que le hicieron una prueba de sobriedad, la cual pasó. Jim les dijo a los oficiales que estaba cansado, así que le ordenaron que se registrara en un motel para descansar. Jim se registró en el motel La Mesa en Santa Rosa, Nuevo México. Pero en vez de ir a su cuarto, compró vodka en una licorería y salió de la ciudad. Al día siguiente, un testigo vio a Jim alejándose de su Volkswagen Beetle a unos 26 millas de Santa Rosa. Esta fue la última vez que alguien vio a Jim Sullivan, de 35 años. Los investigadores fueron a su habitación de motel y descubrieron que nunca había entrado en ella. Su VW Beetle abandonado fue localizado fuera de un rancho remoto, propiedad de la familia Genetti. Su guitarra, papeles, dinero, ropa y una caja de discos sin vender estaban en el coche. Se registró el área y se halló un cadáver que se asemejaba a Jim. Posteriormente se determinó que no era el cuerpo de Jim Sullivan. La policía no tenía muchas pistas, por lo que el caso rápidamente se enfrió. Ante la falta de respuestas, la gente ha especulado sobre lo que le ocurrió a Jim Sullivan. Algunos creen que Jim se perdió en el desierto y murió. Otros piensan que los extraterrestres lo secuestraron. Jim estaba obsesionado con lo extraterrestre. Incluso nombró a su primer álbum Objeto Volador No Identificado. Muchos de sus amigos, familiares y fans piensan y esperan que esto es lo que sucedió. También ocurrieron algunas cosas extrañas, poco después de que Jim desapareciera. Por ejemplo, no mucho después de que él desapareciera. La familia que vivía en el rancho donde se encontró su coche se mudó a Hawái. También el sheriff local se retiró abruptamente, pero todo esto podría ser coincidencias. La última teoría es que Jim se alejó de su vida y comenzó una nueva vida en otro lugar bajo una nueva identidad, pero pase lo que pase con Jim Sullivan, de 35 años, no se le ha visto desde ese día. La música de Jim resurgió en 2010. El fundador de A Light in the Attic Records reeditó Objeto Volador No Identificado. Debido al misterio que rodea su desaparición, Objeto Volador No Identificado desarrolló una base de fans casi de culto, y la edición limitada original es uno de los vinilos más buscados en el mundo de la colección. En 2011, Objeto Volador No Identificado fue lanzado en CD. Después de que se lanzó en CD, varias personas se inspiraron para investigar la desaparición de Jim Sullivan. Pero nadie ha estado más cerca de descubrir qué le sucedió al músico folk. Por desgracia, el trabajo de Jim Sullivan se lanzó en 2019. Fue una compilación de demos inéditos. El álbum se llama Si la noche fuera a amanecer. Si Jim Sullivan aún viviera, tendría 85 años al momento de esta grabación. Número 1. Richie Edwards. Richard James Edwards nació en diciembre de 1967 en Blackwood, Gales. Blackwood está a unos 17 millas de Cardiff, la ciudad más grande y capital de Gales. Rachel, la hermana de Richie, afirmó que tuvieron una infancia y hogar felices. En la secundaria, Richie conoció a sus futuros compañeros de banda, Sean Moore, James Dean Bradfield y Nicky Wire. Después de la secundaria, asistió a la Universidad de Gales, Swansea, graduándose en 1989 con un título en Historia Política. En 1986, sus tres amigos formaron la banda de rock Manic Street Preachers. Después de que Richie se graduó, ayudó a la banda siendo conductor y roadie. De vez en cuando tocaba la guitarra en la banda. El problema era su falta de talento como guitarrista. Pero pensaban que era un buen letrista. Él y el bajista Nicky Wire escribieron todas las letras de la banda. A los compañeros de banda también les agradaba el rumbo musical que Richie daba a la agrupación. En 1989 se unió oficialmente a la banda como el guitarrista rítmico y coletrista. El álbum debut de Manic Street Preacher, Generation Terrorist, se lanzó el 10 de febrero de 1992.
El álbum fue un éxito en el Reino Unido, alcanzando el estatus de oro con más de 250,000 de álbumes vendidos. Su segundo álbum, Gold Against the Soul, se lanzó en 1993. Fue un éxito aún mayor que su primer álbum y alcanzó el número 8 en las listas de álbumes del Reino Unido. También fue certificado como oro. El 30 de agosto de 1994 se lanzó The Holy Bible, el tercer álbum de Manic Street Preacher. The Holy Bible alcanzó el número 6 en las listas de álbumes del Reino Unido, pero las ventas fueron menores que sus álbumes previos. En este periodo, Richie Edwards lidiaba con problemas de salud mental. Sufría de depresión severa e insomnio. Abusaba del alcohol y se autolesionaba. Richie también luchaba contra la anorexia. Fue franco sobre sus problemas de salud mental. Dijo que autolesionarse le hacía sentir mucho mejor porque podía concentrarse en el dolor. Comparado con el dolor, todo lo demás parecía trivial. Después de un concierto en 1991, Richie fue entrevistado e hizo algo perturbador. Como respuesta a una pregunta, se talló 4 reales en su antebrazo con una cuchilla de afeitar. Se necesitaron 18 puntos para cerrar las heridas. Alrededor del tiempo en que se lanzó la Santa Biblia, Richie se había ingresado en el Hospital Whitchurch, un hospital psiquiátrico en Cardiff. Posteriormente, Richie ingresó a The Priory, una clínica privada de salud mental en Londres, Inglaterra, famosa por tratar a celebridades con problemas mentales. Richie faltó al trabajo promocional para el álbum y no actuó en el festival de Reading y Tea in the Park con los Manic Street Preachers. La banda no encontró un reemplazo para el concierto. En cambio, simplemente tocaron como un trío. Richie fue liberado del priorato en septiembre de 1994 y se unió a la banda para una gira por Europa. Resultó ser su última gira. El 21 de diciembre de 1994, los Manic Street Preachers tocaron en el London Astoria en Londres, que fue la última fecha de su gira. La actuación fue notable porque la banda destrozó su equipo y dañó parte de la iluminación. Todo comenzó cuando Richie destrozó su guitarra. El 1 de febrero de 1995, Richie y el cantante principal y guitarrista James Dean Bradfield debían volar a los Estados Unidos para promocionar su último álbum. Pero Richie nunca apareció. Finalmente se reportó su desaparición. Los investigadores descubrieron que en las 2 semanas antes de su desaparición, retiraba 200 libras diarias de su cuenta bancaria. En total les había retirado 362.8 kilogramos. La noche previa al vuelo de Richie, se hospedaba en el Hotel Embassy en Londres. Ese mismo día, le dio a un amigo el libro de 1934, Novela con cocaína, de Emma Gabbe. Le pidió leer la introducción. En la introducción, el autor detalla su estancia en un asilo mental antes de desaparecer. Richie tenía algunos libros y videocasetes con él en la habitación del hotel. Los puso en una caja con una nota que decía «Te amo». Envolvió la caja como un regalo. La caja estaba dirigida a su novia intermitente, Joe, con quien había terminado semanas antes, según Retratos Retirados, un libro sobre la desaparición de Richie, escrito por Sarah House Roberts y Leon Noakes. Ese día, una mujer llamada Vivian visitó a Richie en el hotel. Intentó darle su pasaporte porque dijo, cito, «Ya no necesito esto». La última vista confirmada de Richie Edwards, de 27 años, fue cuando se registró para salir del Hotel Embassy a las 7 de la mañana. Cuando se estaba limpiando su habitación, el empleado del hotel encontró algunos de sus artículos de tocador, su maleta y algo de su Prozac. En lugar de ir al aeropuerto, Richie condujo de regreso a su casa en Cardiff, donde dejó su pasaporte, tarjeta de crédito, el resto de su Prozac y un recibo del peaje del puente Severn, que estaba fechado a las 2:55. Después de ir a casa, volvió a subirse a su coche y desapareció. Múltiples testigos afirman haber visto a Richie en las 2 semanas posteriores a su supuesta partida en avión. El 7 de febrero, 6 días después de que Richie desapareciera, un taxista dijo que recogió a un hombre parecido a Richie en el Hotel Kings en Newport, que está justo fuera de Cardiff.
El taxista lo llevó por la zona de Cardiff y finalmente lo llevó a Blackwood, la ciudad natal de Richie. Lo llevó a la estación de autobuses de Blackwood, pero el hombre le dijo que este no era el lugar correcto. Luego pidió que lo llevaran a la estación de ferrocarril de Pawnee Pool. Como se solicitó, el hombre lo llevó a la estación de ferrocarril de Pawnee Pool, pero una vez más, el hombre no se bajó. El conductor lo llevó a la estación de servicio Severn Bridge, donde finalmente se bajó del taxi. El hombre pagó la tarifa de 68 libras en efectivo. Richie apareció nuevamente en una oficina de pasaportes en Newport. El hombre no sabía que Richie era considerado desaparecido. Habló brevemente con él sobre un amigo en común antes de que Richie se fuera. 2 semanas después de que Richie desapareciera el 14 de febrero, su coche fue encontrado en la estación de servicio Severance. El coche fue declarado abandonado 3 días después, y la policía lo examinó. Descubrieron que la batería estaba muerta. Notaron que parecía que alguien había estado viviendo en él, debido a que el coche fue encontrado en la estación de servicio Severance, y la afirmación del taxista de dejar a un hombre que se ajustaba a la descripción de Richie en esa ubicación. Muchas personas han especulado que Richie saltó desde el cercano puente Severn. El puente Severn es un lugar conocido donde las personas se quitan la vida. Pero la familia y amigos de Richie han declarado que, aunque él se autolesionaba, nunca había intentado quitarse la vida antes. Richie incluso habló de quitarse la vida diciendo, cito, en términos de la palabra eso no entra en mi mente y nunca lo ha hecho en términos de un intento porque soy más fuerte que eso. Y puede que sea una persona débil, pero puedo soportar el dolor. En 2002, la familia de Richie pudo haberlo declarado muerto, pero decidieron no hacerlo. Pero 6 años después lo declararon oficialmente muerto. Nuevas pruebas surgieron en el 2018, cuando el ingeniero de software original para la caseta de peaje en el puente Severn confirmó: los boletos se imprimían con una marca de tiempo de 24 horas. Entre las pertenencias de Richie había un ticket de peaje, impreso a las 2:55. Todos asumieron que eran las 2:55 p.m., porque había salido del hotel a las 7 a.m., pero el boleto era en realidad para las 2:55 a.m., lo que cambió la comprensión de todos sobre la cronología del día en que desapareció. Sin embargo, no se obtuvieron respuestas sobre lo que le sucedió a Richie Edwards, de 27 años. Muchos creen que Richie saltó del puente, pero algunos tienen una teoría distinta. Mientras estaba en el hospital Woodchurch, Richie conoció a una mujer que luego se mudó a Israel. La teoría es que Richie dejó su vida atrás y se mudó a Israel para estar con la mujer misteriosa. Aunque esto puede sonar descabellado, la hermana de Richie, Rachel, le dio cierta credibilidad a la teoría. Ella mencionó que Richie había considerado viajar a esa región antes de su desaparición. Aproximándose al 30º aniversario de la desaparición de Richie, Rachel sigue haciendo campaña para encontrar a su hermano. El caso de personas desaparecidas sigue abierto. Los Manic Street Preachers han continuado actuando y nunca han reemplazado a Richie. En 2023 tocaron en el Festival de Glastonbury. En el escenario, el bajista y letrista Nicky Wires dijo que si Richie Edwards siguiera vivo, tendría 56 años al momento de este video. 4 de nosotros contamos con la presencia del incomparable Richard Edwards. Sí, nos la pasamos increíble. Todo lo que podía fallar, falló. Fue jodidamente divertido, ya sabes. Fin de la cita. Si Richie Edwards viviera, tendría 56 años al momento de este video. Gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si te interesó, no olvides suscribirte. Habrá un nuevo video sobre lo paranormal semanalmente. Si eres nuevo en este canal, visita también nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos sobre crímenes extraños pero reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos fríos que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents Into the Killing. Lo encuentras en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde haya podcasts excelentes. Eso es todo por hoy. Gracias por mirar.